Mi nombre es Edgar José Mejía Jiménez. En el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos de recuperación mejorada. No sin antes hablar sobre los métodos de recuperación del petróleo de forma general. En tanto, los métodos de recuperación del petróleo son los siguientes. Recuperación primaria, que consiste en la energía propia del yacimiento, en los mecanismos de producción, así como también un método de producción adicional para que este proceso sea más efectivo. Tenemos los métodos de recuperación secundaria o convencionales. Estos métodos están enmarcados por la inyección de gas y la inyección de agua. Así como también tenemos los métodos de recuperación mejorada, o por sus siglas en inglés, Enhanced Oil Recovery, que estos a su vez se dividen en térmica, gases miscibles, química y otros. Los métodos de recuperación mejorada térmica consisten en inyección de agua caliente, inyección cíclica de vapor, inyección continua de vapor. Los métodos de gases miscibles consisten en la inyección de nitrógeno, dióxido de carbono e hidrocarburos. Y los de química consisten en la inyección de surfactantes, espumas y otras sustancias químicas. Así como también tenemos la recuperación mejorada de inyección de bacterias. En tanto, podemos definir la recuperación mejorada como el conjunto de métodos que se encargan de la utilización de una energía externa para la recuperación del petróleo. Métodos convencionales. Los métodos convencionales están enmarcados por la inyección de agua y la inyección de gas. En este caso, comenzaremos con lo que es la inyección de agua. La inyección de agua surge, como todo nueva tecnología en la industria petrolera, como un accidente, debido a la acumulación de agua proveniente de las rocas acuíferas. Ocasionó un incremento de la producción. Al principio se creía que esta invasión de agua simplemente mantenía presión, pero más tarde se descubrió que esta, además de mantener presión, también se podía hacer movilidad o ya movilidad de fluidos, lo cual se manifestaba en una alta producción en superficie. Ahora bien, este método o el método de inyección de agua se fue desarrollando lentamente. Al inicio se pretendía o se hacía con la inyección de agua circular, que consistía en inyectar agua en un solo pozo, y a medida que la zona invadida aumentaba, los pozos productores que la rodeaban también se volvían productos y se creaba una zona de movilidad mucho mayor. Más tarde este método fue reemplazado por un arreglo de pozos intercalados entre pozos productores y pozos inyectores. Este arreglo siempre era lineal, pero fue mucho más adelante cuando este método fue implementado, o se le implementó el método de construir un arreglo de pozos de 5 pozos, lo cual quiere decir que había un pozo productor en el medio y 4 pozos a su alrededor inyectores. Hablemos sobre los tipos de inyección de agua. La inyección de agua, el primer tipo que tenemos es la inyección periférica o externa. Este tipo de inyección consiste en inyectar agua directamente en el acuífero, cerca del contacto agua-petróleo. Y se caracteriza por ser utilizado en yacimientos donde no se tiene una descripción del mismo y donde el agua es inyectada directamente en el acuífero fuera de la zona de petróleo. Ventajas. La principal ventaja de este método es que utiliza pocos pozos. Además, los costos de inversión son muy bajos debido a que se pueden utilizar pozos productores viejos como inyectores. La tercera ventaja que nos muestra este método es que vamos a obtener grandes recobros de petróleo con una mínima producción de agua, debido a que el agua es inyectada en el acuífero. Desventajas. Las desventajas de este método están enmarcadas principalmente porque una porción del agua inyectada no desplaza fluido. Cuando el método o el tipo de inyección puede fallar siempre y cuando no haya comunicación entre la parte externa, en este caso el acuífero, y el centro del yacimiento. Puede que no se mantenga la presión en el centro del yacimiento y en ese caso habría que realizar una inyección por arreglos. Y tenemos una última desventaja, que es que como el desplazamiento o
la invasión es muy lenta, los recobros o la recuperación de la inversión es a largo plazo. Como pueden ver en la imagen, ¿okay? Vamos a tener el yacimiento, vamos a tener los pozos productores y en el acuífero, en la parte externa, en los flancos del yacimiento vamos a tener los pozos inyectores. Ahora bien, hablemos sobre la inyección en arreglos o dispersa. Este tipo de inyección consiste en inyectar el agua directamente en la zona de petróleo. En este caso, el agua desplaza el fluido, ocasionando un mantenimiento de presión y un aumento de la producción. Este tipo de inyección se caracteriza por ser utilizada en pozos con bajo buzamiento pero gran extensión areal. También se caracterizan porque los arreglos van a estar definidos por la estructura, geometría, área y también por la posición y número de pozos presentes en el yacimiento. En este método, los arreglos o el tipo de arreglos pueden ser también determinados de acuerdo a si hay que pasar un pozo productor a inyector según sea el caso. Las ventajas de este método es que vamos a tener respuestas inmediatas de presión. El proceso de barrido areal va a ser mucho más eficiente. Así como también produce o disminuye el efecto negativo que se crea con la heterogeneidad de yacimientos en la recuperación. También tenemos que este tipo de yacimientos, el proceso de invasión es más rápido. Las desventajas de este método radican en que se necesitan mayores costos de inversión debido al gran número de pozos inyectores que se necesitan, así como también se necesita una mayor supervisión, un mayor control y por ende mayor esfuerzo humano. Tenemos el segundo tipo de método de recuperación convencional, que es la inyección de gas. La inyección de gas tuvo sus inicios en los años 1990, cuando se inyectó gas para mantener presión. Pero más tarde se descubrió que el gas, además de mantener presión, también generaba una movilidad de fluido que se manifestaba en un aumento de producción en superficie. Entre los tipos de inyección de gas tenemos la inyección de gas interna. Este tipo de inyección consiste en inyectar gas directamente en la zona de petróleo. Generalmente se hace en yacimientos con empuje por gas en solución. En este caso, el gas se produce directamente con el petróleo. Entre las principales ventajas de este método tenemos que se aplica a yacimientos homogéneos con bajo abusamiento. También se requiere de un arreglo geométrico de los pozos para una buena distribución del gas dentro del yacimiento. Y por último, este método nos brinda grandes recobros en comparación con el método de inyección de gas externa. Entre las principales desventajas del tipo de inyección interno tenemos que se necesitan grandes costos de inversión debido al gran número de pozos que se requiere. La eficiencia de recobro puede aumentar poco o nada debido a la estructura o la posición de la estructural del yacimiento, así como también de la segregación gravitacional. El canal o los canales de flujo que generan la velocidad de fluido pueden que ocasionen un menor barrido que en inyecciones externas de gas. Y así también tenemos que el tipo de yacimiento, la homogeneidad, también se ve afectada en cuanto a la inyección interna debido a que puede haber una mala distribución del gas. Tenemos la inyección de gas externa. Este tipo de inyección consiste en inyectar el gas en la cresta de gas de capa que se encuentra en la parte superior de la estructura, ya sea la capa primaria o la capa secundaria. Se caracteriza por ser aplicados en yacimientos que tengan una buena verticalidad o permeabilidad vertical. También es aplicable en yacimientos homogéneos. Entre las principales ventajas de este tipo de inyección tenemos que
en comparación con lo que las ventajas que nos aportan la inyección interna, tenemos que en este tipo de inyección tenemos un mayor barrido de petróleo. Segundo, y muy importante, es que tenemos mayores beneficios en cuanto a los procesos de gravedad o de segregación gravitacional. Entre las principales desventajas de la inyección externa de gas tenemos que se necesita una excelente permeabilidad vertical. Segundo, los costos de control de gas deben ser muy efectivos debido a que se debe controlar el gas libre. Y tenemos que las interconexiones lutíticas o yacimientos donde haya presencia de lutitas afectan directamente la inyección de gas externa. Factores que intervienen directamente o las variables que nos permiten calcular todos los elementos necesarios para la inyección de gas y agua son la geometría del yacimiento. Es necesario conocer la geometría del yacimiento, ya que conociendo la estructura, área y extensión área del yacimiento nos permitirá determinar el tipo de método de inyección que vamos a utilizar, así como también la posición o arreglo geométrico de los pozos. Otra variable muy importante es la litología, ya que conocer valores litológicos o propiedades de la roca nos permitirá elaborar el buen diseño del tipo de inyección a implementar. Es la profundidad del yacimiento. Es necesario conocer la profundidad del yacimiento, ya que muchas veces en el arreglo geométrico de pozos se utilizan pozos productores como inyectores. En este caso es necesario conocer la profundidad para saber si se necesita reperforar esos pozos productores para llegar a la zona de interés. También es necesario conocer la profundidad para saber la saturación residual de petróleo, debido a que entre mayor profundidades vamos a tener un proceso de saturación residual menor. También tenemos la porosidad. La porosidad es la variable de mayor importancia, debido a que esta va a estar en función del porcentaje de petróleo que se pueda recuperar, debido a que de la porosidad depende la cantidad de petróleo que puede contener la roca. Asimismo tenemos la permeabilidad, ya que la permeabilidad, cuando se realice el proceso de inyección, ya sea de agua o gas, esta va a permitir la movilidad del fluido. También tenemos la continuidad de la roca, debido a que si tenemos, por ejemplo, presencia de lutíticas, debemos saber qué tipo de inyección se va a utilizar, ya sea gas o agua, o con cuál de cada uno de los tipos de inyección que las caracterizan se va a utilizar, debido a que las lutitas van a afectar directamente. Ahora bien, yo necesito saber la continuidad de la roca para saber qué tipo de roca estoy teniendo en el yacimiento. Otra propiedad de vital importancia son las propiedades de los fluidos, debido a que estas nos van a permitir conocer la movilidad del fluido y del flujo inyectado. Así damos por culminada este tema tratado. Muchas gracias.